¿Sigues buscando una manera práctica y sencilla de aprender sobre automatización industrial? ¿O simplemente deseas escuchar consejos y recomendaciones sobre las buenas prácticas de esta área? Este podcast te ayudará a cubrir esa necesidad. Mediante el análisis de los temas más importantes de esta área, te ayudaremos a comprender mejor el mundo de la automatización. Y con resúmenes e invitados, reforzaremos todo lo aprendido para que así el mensaje sea mucho más limpio. Así que ponte cómodo, ajusta tus auriculares y comienza tu camino hacia el aprendizaje de la automatización de la mano de Your Automation. Hola, ¿qué tal amigo autómata? Un saludo cordial y bienvenido una vez más al podcast de Your Automation, en donde podrás aprender sobre automatización industrial de una manera diferente. En esta oportunidad estaremos hablando sobre las HMI y cuándo es conveniente emplear estos dispositivos para nuestros sistemas. Trataremos de abordar hasta el más mínimo detalle para así convencernos del uso correcto de estos equipos. Así que si algún aspecto nos saltamos o no lo mencionamos, sin problema alguno nos los puedes hacer saber mediante nuestras redes sociales. Recuerda que este podcast se hace con el fin de orientar a quienes se inician en esta área y asesorar a pequeñas y medianas empresas en la mejora de sus procesos productivos. Y todo esto de manera gratuita mediante esta plataforma. Recuerda también seguirnos en nuestras redes sociales, compartir este contenido y recomendar a quien más crees que lo necesite. De esta forma, damos comienzo a este episodio que tiene por título ¿Cuándo usar una HMI? Muchos ya han visto estos dispositivos, bien sea en persona o a través de una propaganda de Internet. Así que de entrada vamos a asumir que sabemos una información base de lo que estaremos hablando. Sin embargo, al final de este episodio te estaré comentando lo más actual de este tipo de equipo. Ahora bien, para saber cuándo es conveniente emplear estos dispositivos, primero tenemos que saber las características básicas de las mismas o de los mismos. Y básicamente tenemos tres tipos de acuerdo a su hardware. Dentro de ellas tenemos la pantalla que solo es de teclado, luego tenemos la pantalla que solo es táctil y finalmente está la pantalla que es mixta, es decir, aquella que presenta botones en su parte frontal. Vamos a comenzar con la descripción de cada una y analicemos su mejor uso. El primer tipo de HMI, y la más básica, es la que posee únicamente teclado, es decir, que no es táctil. Este tipo de pantalla generalmente es empleada para tareas puntuales como la visualización de parámetros de interés y de accionamientos puntuales como el paro y marcha de una máquina. Evidentemente, este modelo es bastante económico y relativamente fácil de programar. Su ventaja principal, y puedo asegurarte que es la mejor por mi experiencia con las mismas, es que soporta duros ambientes industriales como el polvo y golpes, que esto te estaré destacando un poco más adelante en donde vamos a abarcar lo que es la pantalla HMI totalmente táctil. Pero nuevamente te comento, en esta pantalla es realmente útil cuando se desea obtener el dato de una variable específica, como por ejemplo un conteo de cajas, el listado de eventos, el listado de fallas y entre otras informaciones sobre un proceso determinado. En la actualidad, los modelos de este tipo de pantallas son bastante reducidos, ya que los avances tecnológicos han obligado a las industrias a actualizarse. Y este tipo de HMI puede que no te permita una escalabilidad importante. Así que si la ves, puede que sea en un proceso repetitivo que no requiera de la recopilación de datos importantes o que simplemente ya no la tengan en funcionamiento. Dentro de algunos modelos que puedo mencionarte para este tipo de pantalla está la marca Delta de la serie TP y también está una bastante conocida mencionada como TD43 de Schneider Electric. Bien, ahora vamos a pasar rápidamente al segundo tipo de pantalla, la cual es únicamente táctil, pero en vez de hablar por separado de ella, vamos a unirla con la pantalla mixta, la cual posee botones en su parte frontal, ya que la funcionalidad de ambas es bastante parecida. Para este tipo de HMI, la razón base de su uso, de acuerdo a mi experiencia, son las siguientes. La facilidad de operación de sistemas medianamente complejos y visualización y modificación de variables de lazo cerrado, así como también la visualización de tendencias o gráficos o análisis del comportamiento de determinados procesos. Todo esto sacando o obviando de contexto como la elegancia del diseño de las mismas o el simple uso para manejar variables únicamente digitales como son la marcha y paro de un sistema, ojo, lo cual no representa un aspecto menos importante.
Este tipo de HMI suele ser empleado en procesos en donde la cantidad de variables a controlar son bastante altas y su control debe ser preciso. Además, su fusión táctil permite realizar diseños semejantes al proceso productivo y graficar el funcionamiento lo más semejante posible para así reducir el tiempo de aprendizaje o la brecha de aprendizaje por el personal operador, lo cual significa una reducción en la brecha de adaptación para mejorar ciertos procesos. Estas HMI también permiten obtener un historial de alarmas que puede ser generado mediante gráficas si así lo queremos. También permiten crear acceso limitado a personal calificado, lo cual asegura la responsabilidad por parte del personal que opera determinadas máquinas en tiempos ya establecidos. En realidad, las HMI de tipo táctil permiten una gran escalabilidad en los procesos altamente productivos, pero como siempre, nada puede ser perfecto. Las mismas presentan una gran desventaja, si es que así se le puede decir, ya que debido a su diseño táctil, obviamente son muy frágiles ante golpes o la mala manipulación por parte del personal operador. Y esto lo hemos evidenciado en muchas empresas. Y lo más triste de esto es que en muchas ocasiones no ha sido por equivocación, sino de manera intencional, ya que muchos se oponen a este tipo de tecnología, como te lo he mencionado con otros dispositivos en episodios anteriores. Y de acuerdo a algunas encuestas que hemos hecho o realizado al personal de distintas gráficas, obtuvimos un resultado bastante interesante y a continuación te lo voy a comentar. Hay muchos de quienes realizan las entrevistas a los nuevos ingresos que no realizan una entrevista en base a los sistemas que manejan, a lo que manejan, sino que plantean preguntas muy globales, como por ejemplo, ¿estás dispuesto a aprender? ¿Estás dispuesto a desarrollarte como profesional? Lo cual les representan o son preguntas muy abiertas, las cuales dan para cualquier respuesta y para cualquier escenario. Y esto no se orienta a lo que en realidad la persona se va a encontrar en el área de trabajo. Es por ello que muchos nos comentaron o nos comentan que se sienten bajo presión al manejar ciertos dispositivos ya que no le especificaron de manera detallada la tarea que iban a realizar. Y más cuando no han visto uno en su vida. Y después de un tiempo, lamentablemente ven como opción dañar estos aparatos con la esperanza de que la operación cambie. Y por el otro lado, existe personal que se rehúsa a la actualización. Vamos a ubicarnos aquí al personal que ya está trabajando dentro de planta y por ende evita por todo motivo la implementación de estos sistemas. Y esto lo hemos visto bastante en supervisores y en jefes de departamento, aunque no se crea, lo cual es muy triste porque limita la capacidad de crecimiento y avance de la nueva generación. Y debido a todas estas razones, que ya son bastante conocidas, las HMI de este tipo, táctil con o sin teclado, son ubicadas en sitios estratégicos en donde las condiciones de ambiente, primero, no la afecten y segundo, las colocan frente a cámaras de seguridad para así monitorear su operación. Obviamente las mismas son mucho más comunes de observar en la industria, a pesar de que su programación lleva un poquito más de tiempo, dependiendo de las dimensiones del proyecto, obviamente. Dentro de los modelos de este tipo de HMI tenemos la Delta de la serie DOP, bastante conocida. Y finalmente nos vamos a destacar otro tipo de HMI bastante interesante, pero que no lo nombramos dentro de la clasificación anterior, ya que ofrece una opción mucho más interesante y ellas son las que poseen un PLC integrado. Es correcto, así como lo escuchaste. Estas HMI vienen con periférico de entrada y salida, lo cual es un plus para nuestras programaciones. Y al igual que las demás, es conveniente emplearlas en sitios de riesgo mínimo en donde puedan ser mal operadas, lamentablemente. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para las HMI? Primero, tenemos la de teclado, las cuales nos permiten resolver de forma limitada, pero son mucho más económicas. Estas las tendremos presentes en aquellos sistemas que solo se desee la visualización de texto o de número de un funcionamiento determinado, o en muchos casos cuando simplemente el costo por parte del cliente no quiere ser elevado y le queda como opción agregar un dispositivo de esta dimensión. Luego tenemos las HMI con o sin teclado, las cuales nos ofrecen escalabilidad en nuestros proyectos debido a las funciones avanzadas que estas presentan. Es notable que la principal ventaja de las mismas es la flexibilidad de aprendizaje que puede ofrecernos para la rápida puesta en marcha del proceso.
Obviamente las pantallas de tipo táctil van a ayudar a nosotros como programador a crear gráficos lo más elegante posible y también lo más didáctico para que el operador se sienta totalmente cómodo y pueda aprender en un tiempo muy corto toda la operación que nosotros le vamos a plasmar en este tipo de HMI. Y por último tenemos el plus de las HMI con PLC incorporado, que ya te lo mencioné, las cuales ya nos ofrecen la ventaja principal de manejar un PLC sin necesidad de manejar los protocolos de comunicación que muchas veces si tenemos una pantalla y un PLC para comunicarnos tenemos que enlazarlo por un puerto de comunicación y muchas veces si no lo hemos hecho nunca va a tomar un poquito de tiempo este aprendizaje, pero no es nada de qué preocuparse, ¿sí? Entonces, de esta manera, nuevamente te recomiendo que estés al tanto de todas estas características cuando estés en campo y veas este tipo de HMI. Recuerda que la HMI de teclado, la cual no es táctil, solamente te va a ayudar para manejar ciertas variables on-off en la mayoría de sus casos, pero también te puede ayudar a recopilar alguna información interesante o que necesites para tomarlo en cuenta en tus procesos productivos. Y las HMI, de las que son de tipo táctil, debemos tener mucho cuidado con la operación. Lo más seguro y recomendable también es colocar claves de acceso, como te lo comenté anteriormente, para que solamente el personal que mantenga estas claves sea el personal 100% responsable de toda la manipulación del equipo o de la HMI. Bien, y de esta manera hemos llegado nuevamente al final de otro episodio de nuestro podcast, logrando una vez más subir de nivel, como siempre te lo comento, como profesionales, siempre aprendiendo de los mejores y de quienes tienen más experiencia que nosotros. Siempre recordemos que no somos eternos y debemos ceder nuestro aprendizaje a las nuevas generaciones. Te recuerdo, como siempre te lo comento, seguirnos a través de nuestras redes sociales en Instagram como @YourPieceAutomation, en Facebook como Automatización Industrial, o si no, escribirnos a nuestro correo electrónico yourautomation@gmail.com y solicitarnos una asesoría gratuita o cualquier otro servicio que desees. Así que sin más que agregar, muchas gracias por escucharnos y nos encontraremos en un próximo episodio. Y siempre recuerda que en Your Automation la automatización la creas tú.